Un cordial saludo para todos. En este video vas a aprender a resolver situaciones como las que estás viendo en pantalla mediante el uso de un proceso que te voy a mostrar y que incluye el uso de las funciones trigonométricas. Así que te invito para que estés atento de las explicaciones hasta el final del video y seguro que vas a adquirir los recursos para resolver estas situaciones. Soy el profesor Orlando, su anfitrión de Recursos Matemáticos, y les doy la bienvenida a una nueva lección dentro de nuestro curso de trigonometría. Bueno, muchachos, comencemos con el primer problema o ejercicio. Vamos, ante todo, a comprender lo que dice el enunciado. Primero, vamos a leerlo. Un aeroplano vuela a una altura de 500 pies arriba de una autopista recta y plana. Por la autopista se desplazan dos automóviles en lados opuestos. El ángulo de depresión con respecto de uno de ellos es de 35 grados y respecto del otro es de 52 grados. ¿Cuál es la distancia que separa los automóviles? Bueno, para este tipo de ejercicios o de problemas es bueno leer varias veces el enunciado para que haya mayor comprensión de lo que nos quiere decir, de los datos que contiene, de lo que está preguntando y así poder resolverlo. En principio vamos a resaltar las partes más importantes del enunciado. Por ejemplo, se menciona acá que la altura a la cual viaja el avión o el aeroplano es de 5.000 pies. Entonces vamos a colorear esa parte y vamos a resaltarla con una letra un poco mayor para que sobresalga sobre lo demás. Entonces está a una altura de 5.000 pies. También dice el enunciado que está por encima de una autopista recta y plana. Bueno, esa información también es importante. Entonces la vamos a tener en cuenta. La voy a denotar con un color naranja para entender que hace parte de la información, aunque no es numérica como tal. Ahora seguimos adelante y dice que por la autopista se desplazan dos automóviles en lados opuestos. Entonces vamos a tener en cuenta esta información. Son dos automóviles que se desplazan en lados opuestos. También se nos menciona otro término, el ángulo de depresión. Es probable que no sepamos qué es el ángulo de depresión y que necesitemos consultar sobre de qué se trata el ángulo. Ahí ya lo tenemos anotado. Y también nos dice que el ángulo de depresión con respecto de uno de ellos es de 35 grados. Y con respecto del otro, bueno, 35 grados ya, y con respecto del otro es de 52 grados. Además, nos pregunta la distancia que separa los dos automóviles. Esto es clave porque hacia eso debe estar dirigido todo el procedimiento. Para terminar de entenderlo un poco mejor, siempre va a ser importante en este tipo de ejercicios o de problemas hacer un diagrama, un dibujo que nos represente la información que se nos está dando. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el dibujo de un aeroplano y su trayectoria recta en el aire. Por ejemplo, el que tenemos en pantalla en este momento. Ahora, se nos habla de que está 5.000 pies arriba de una autopista recta y plana. Entonces vamos a hacer esto. Además dice que en ella se desplazan dos automóviles en lados opuestos. Vamos a hacer ese dibujito. Bueno, muchachos, entonces tenemos algo así que nos representa esta situación. El aeroplano a 5.000 pies sobre una autopista recta y plana, y en ambos lados, en lados opuestos y en lados opuestos del aeroplano hay dos automóviles que se desplazan por esa vía. Seguimos analizando el enunciado y nos dice que el ángulo de depresión
con respecto de uno de ellos es de 35 grados y con respecto del otro es de 52 grados. Miremos a ver qué es el ángulo de depresión. Si analizamos la trayectoria recta del aeroplano, el ángulo de depresión corresponde a el ángulo que se forma hacia abajo de dicha trayectoria, ya sea hacia adelante o también hacia atrás. Como está en lados opuestos los vehículos, vamos a tener en cuenta las dos situaciones. Entonces veamos, por ejemplo, el de 52 grados. El de 52 grados implica un ángulo mayor de 45 grados, esto puede ser 45 grados, y el ángulo de 52 es un poco mayor. Entonces podría ser algo así, un ángulo por este estilo, y a su vez en el otro sentido el ángulo es de 35 grados, o sea, un ángulo menor. Entonces podría ser de este tipo. Vamos a ajustar entonces la posición de los vehículos para que correspondan con estos datos. Y bueno, ya he ajustado los vehículos para que se acerquen más a la información que nos da el problema. Entonces ahora vamos a anotar los valores de dichos ángulos. Tenemos acá 52 grados en el lado izquierdo, 52 grados y 35 grados al otro lado. Además, podemos observar que se nos forman dos triángulos que, dada la situación que se nos ha dado, son triángulos rectángulos, porque se encuentra a 5000 pies justo arriba de la carretera o la autopista, que es recta y plana. Y por lo tanto tenemos al lado izquierdo un triángulo rectángulo, al lado derecho otro triángulo rectángulo, y vemos otro detalle importante. Este ángulo de 52 grados se repite también en este sentido. Vamos a ir anotándolo de manera que nos queda el triángulo de la izquierda con el ángulo de 52 grados, el cateto opuesto que es de 5000 pies y el triángulo del lado derecho que tiene un ángulo de 35 grados y también el mismo cateto opuesto que corresponde a 5000 pies. Entonces podemos hacer operaciones con los recursos en las funciones trigonométricas para hallar este cateto adyacente y le sumamos también el cateto adyacente que podamos calcular del triángulo del lado derecho. ¿Sí? Estos dos catetos, el del triángulo del lado izquierdo más el cateto del triángulo del lado derecho, nos van a dar la distancia que separa los dos automóviles y que nos pregunta este problema. Para poner en contexto, les quiero comentar que este video hace parte de una serie de videos dentro de un curso de trigonometría. Los invito, si aún no han visto dichos videos, para que los consulten. También, desde luego, que se suscriban a nuestro canal. Entonces, en ese orden de ideas, he colocado acá las letras que identifican a los catetos y que están explicadas en otros videos. Tenemos el cateto adyacente A, tenemos el cateto opuesto B, tenemos la hipotenusa C, que en este caso no vamos a utilizar, por eso está en gris, en color más pálido. Y ahora, muchachos, en cuanto al triángulo del lado derecho, entonces he nombrado el cateto adyacente como A'. El cateto opuesto es el mismo, B, que tiene una altura de 5000 pies y por lo tanto al sumar A más A' me va a dar la distancia total. Y entonces me queda usar las funciones trigonométricas en aquellos valores que conozco y por eso hago una revisión rápida de los recursos. En la primera de ellas, seno de θ es igual a B sobre C. Conozco B, pero C no me interesa. En el coseno, acá aparecen A y C, que ninguno de los dos los conozco. Y en cuanto a la tercera, tangente de θ, conozco el ángulo θ
conozco B, que es la altura, y de allí puedo despejar A, que es justamente lo que voy a necesitar para obtener la distancia. Entonces vamos a apartar esta fórmula para poder utilizarla. Y acá la tengo, tangente de θ es igual a B sobre A. Para despejar A voy a hacer un intercambio entre tangente θ y A para tal efecto. Y nos queda que A es igual a B, que es el cateto opuesto, sobre la tangente de θ, que tenemos dos valores angulares de 52 grados y 35 grados. Colocando los valores correspondientes tenemos que A es igual a 5000, que es la altura en pies, sobre tangente de 52 grados para hallar el cateto A del triángulo del lado izquierdo. Y esto nos da 3906,43 pies. Y si hacemos la conversión, sabiendo que un metro corresponde a 3,281 pies, esto nos da 1190,6 metros. Y lo ubicamos en el lugar correspondiente y ya sabemos entonces que desde la proyección vertical del aeroplano hasta el vehículo, uno de los vehículos, el que está al lado izquierdo nuestro, hay una distancia de 1190,6 metros, que en pies corresponde a 3906,43 pies. Ahora vamos a hacer A' de manera similar. Entonces, como decía, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos para el lado izquierdo. Y recordemos entonces que es A igual a B sobre tangente de θ. Este A es A', entonces voy a colocarlo como A'. Y entonces, muchachos, esto nos queda A' es igual a 5000, que es la altura en pies y que es el cateto opuesto al ángulo de 35 grados, por lo tanto, sobre tangente de 35 grados, que al resolver con calculadora tenemos que es igual a 7140,74 pies. Ahora vamos a hacer la conversión en metros, multiplicando por un metro sobre 3,281 pies, y el resultado es 2176,39 metros. Y ahora traslado este resultado, 2176,39 metros, al triángulo en donde tenemos el diagrama de la situación, para que veamos claramente que la suma de ambos es de 3.366,99 metros, aproximado entonces a 3.367 metros de distancia entre los dos vehículos, que es el objetivo de este problema o de este ejercicio. Vamos a hacer ahora el segundo problema, pero antes, si les ha llamado la atención, podrían darnos un like y eso nos ayudaría mucho. Empezamos este segundo problema leyendo el enunciado. Dice: cuando la luna se encuentra exactamente en la fase de media luna, la Tierra, la luna y el Sol forman un ángulo recto. En ese momento, el ángulo que forman el Sol, la Tierra y la luna es de 89,85 grados. Si la distancia de la Tierra a la luna es de 240.000 millas, estime la distancia de la Tierra al Sol. Esto es lo que dice el enunciado. Vamos a hacer un proceso similar al del problema anterior, resaltando la información importante que encontremos en el enunciado del problema. Entonces, vemos que la Tierra, la Luna y el Sol, vamos acá a resaltar esto, forman un ángulo recto. Entonces vamos a resaltar esta parte importantísima, muchachos. La Tierra, la Luna y el Sol forman un ángulo recto. Esto también lo vamos a resaltar acá, hacer un poco más grueso. Bueno, seguimos ahora resaltando la información importante. Dice: en ese momento el ángulo que forman el Sol, la Tierra y la Luna, vamos a resaltar esa parte también. Entonces, el Sol, la Tierra y la Luna es de 89,85
89,85 grados. Entonces esto también lo resaltamos un poco más. El Sol, la Tierra y la Luna es de 89,85 grados. Si la distancia de la Tierra a la Luna es de, bueno, 240.000 millas, también vamos a resaltar esta parte que es muy importante. 240.000 millas. Estime la distancia de la Tierra al Sol. Entonces nos pregunta también la distancia. Tenemos acá entonces una representación de la situación en donde en azul se representa la Tierra, en gris se representa la Luna y en amarillo el Sol. Vamos a tratar de hacer el triángulo correspondiente. Desde luego que no va a corresponder al triángulo que precisamente se expresa en el enunciado, porque la distancia, como pueden imaginar, desde la Tierra y la Luna hacia el Sol es muy grande y acá tenemos una relativa distancia muy corta. Eso hace que el triángulo que vayamos a mostrar no esté reflejando del todo lo que la información nos dice. Y ahora, muchachos, acá tenemos nuestro triángulo en donde vemos la primera información dice la Tierra, la Luna y el Sol. Ojo a este dato. Atentos. Cuando se nos dan tres términos para en ellos expresar un valor angular, tenemos que tener en cuenta que el término del centro es el que nos va a determinar el lugar en el cual se ubica el ángulo que está expresado. Entonces, en este caso, la Tierra, la Luna y el Sol es en la parte correspondiente a la Luna en donde va a estar el ángulo recto. Vemos ahora en el dibujo, tenemos la Tierra, la Luna y el Sol. Y es en la Luna en donde se presenta el ángulo recto. Ahora pasamos a la siguiente información. Dice, en ese momento el ángulo que forma el Sol, la Tierra y la Luna es de 89,85 grados. Entonces tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. Por lo tanto, el valor angular a tener en cuenta se ubica en la Tierra porque está ubicada en el centro. Y allí el valor es de 89,85 grados. Por esto decía que, dado que las distancias no son las apropiadas, acá vemos que 89 grados es casi 90 grados. Y el ángulo que se presenta acá, pues presenta un valor menor de 89 grados. A eso me refería al principio en el sentido de que el diagrama no iba a reflejar de manera precisa los valores que se nos daban por causa de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y la Luna. Teniendo en cuenta esa consideración, seguimos adelante para resolver este pequeño problema. Empecemos diciendo lo siguiente. Si este es el valor angular a tener en cuenta, es decir, este sería θ, 89,85, eso significa que la distancia entre la Tierra y la Luna sería el cateto A y que la distancia entre la Luna y el Sol corresponde al cateto opuesto, es decir, a B. Y en ese orden de ideas, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra le corresponde a C, que es la hipotenusa y que es el valor que debemos encontrar porque nos preguntan cuál es la distancia de la Tierra al Sol. Pero ojo, muchachos, hay otra información que es clave. Dice que la distancia de la Tierra a la Luna es de 240.000 millas. Es decir, el valor correspondiente al cateto A, que representa la distancia entre la Tierra y la Luna, va a ser de 240.000 millas. Y esto va a ser importante para poder buscar la fórmula apropiada y así resolver este ejercicio o este problema. Entonces, muchachos, la clave está en la siguiente. Pongan mucha atención. El ángulo θ es 89,85 grados, del cual conocemos. Entonces, conocemos θ.
Conocemos el cateto A, que corresponde a 240.000 millas, la distancia de la Tierra a la Luna. Y necesitamos encontrar C, que es la hipotenusa. Es decir, debemos buscar dentro de los recursos una fórmula que contenga a el ángulo θ, a A y a C. Y esta fórmula es la de coseno de θ. Fíjense que coseno de θ es igual a A sobre C. Contiene A, contiene C y contiene el ángulo θ. Y de allí vamos a despejar C. Y para eso lo que hacemos de manera práctica es intercambiar a C con coseno de θ. Y luego, muchachos, vamos a colocar los valores de A y de coseno θ. Después de esto, entonces, vamos a utilizar calculadora para hacer esta operación. 240.000 dividido entre coseno de 89,85 grados. Y el resultado es 91.673.351,94 millas. La distancia aproximada de la Tierra a la Luna. Y es un buen valor de aproximación de acuerdo a lo que uno puede encontrar en los motores de búsqueda. Vale la pena tener en cuenta que al dar esta respuesta estamos utilizando el valor de las millas terrestres, no las millas náuticas. Bueno, muchachos, y con esto se ha podido desarrollar el objetivo planteado para este video con dos situaciones problemas que, más allá de la sencillez o complejidad que puedan tener este tipo de ejercicios, se trataba también de encontrar una forma, una metodología que permitiese encontrar respuestas a lo planteado. Entonces, espero que sea de bastante utilidad para ustedes. Los invito para que nuevamente les hago la invitación para que se suscriban a nuestro canal, compartan, activen notificaciones y nos den un like para que este canal siga aportando contenido útil para cada uno de ustedes. Que la acaben de pasar muy bien. Nos vemos en un próximo video.